Sí, es que tiene que ser rápido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ténganme paciencia. A ver. Tenemos un detalle. Dios les bendiga a todos. No déjenme checarlo. Amén. Ahí está. Aleluya. Ya. No se escucha. Amén. Tenemos un detalle, vamos a dejarle a la hermana que nos ayude. Dios les bendiga a todos. Esperamos en Dios que todo salga bien. Amén. Gloria a Dios. Arriba era, arriba está. No. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos los hermanos que se están conectando. Estamos aquí chequeando. Amén. Y acá no estarán. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. De casi tiene volumen. Ok. Ese no es. Creo que ese no es. A ver, se lo voy a decir. Bluetooth desactivado. Ese no era. Bluetooth activado. Oh. Ánimo, mientras se conectan, hermanos. Ese es el que hice. Rodeado de testigos regresará y con ello los sellos cumpliendo lo cierto. Rodeado de testigos regresará y con ellos los sellos cumpliendo lo cierto. Aleluya. Vamos a ocupar, hermanos. Lot of mercy. Amén. Gloria a Dios. Mientras usted se conecta, hermanos, vamos a checar el otro, el del año. Pero, A ver, ¿por qué no? sí. A ver. Ese es. Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Después de un momento, ¿verdad?, que tuvimos aquí vacilante con la introducción de la proclama, que a último momento logramos, bueno, la hermana Yami nos ayuda y nos ayudó para poder bajar la introducción de la proclama. Ya se la vamos a hacer llegar a los hermanos, a las hermanas. Y vamos a comenzar, hermanos, con el tema. Vamos a continuar con el tema del sábado en la noche, que le titulamos Proclama Profética. En este caso queremos ver qué significa y cuál es el origen
de la proclama profética, porque, hermanos, la iglesia profetiza, pero hay hay dones, hay ministerio, y todo esto tiene que ver, hermanos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre dio, también levantó profetas, el Hijo dio domas, como el ministerio de profeta, y el Espíritu Santo da el don de profecía. Pero la palabra profética más segura la da el Padre, que es la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, quienes no de alguna forma, sino de una forma verdaderamente son de bendición en la vida de un servidor para poder compartirles la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por traernos con bien, Señor, por llevarnos con bien a donde estuvimos el día de hoy, y te rogamos que tú te glorifiques, Señor, en la vida de aquellos que te necesitan. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das. Ministranos esta noche. Permite que venga la revelación y la sabiduría de parte tuya, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar acá. El día del sábado estuvimos hablando de las 26 proclamas que hemos recibido en el año de 1997. Recibimos la proclama del año favorable del Señor. Luego tuvimos el año de la oportunidad, luego el año de la definición, el año frontera. Cada año hemos estado recibiendo una proclama: el año de la cosecha, el año de la canción, el año de la restitución, el año de la expansión, el año de los cielos abiertos, el año de la unidad en el 2006, el año de la presencia, el año del desafío, el año de la gracia, el año de la preparación en el 2010, el año de la conquista, el año de la libertad, el año de la prosperidad, en el año del reinicio, que fue el 2014. Fue el año donde el Señor nos permitió, ¿verdad?, volver a su redil, y comenzar, hermanos, en el ministerio una vez más, como ministros, como pastores. Gracias a Dios es que estamos otra vez predicando la palabra de Dios. En el 2014 fue el reinicio. Fíjense que parece coincidencia, pero son los planes que Dios hace para la vida de cada persona. Entonces, el reinicio, luego vino el año de la misericordia, luego el año de la abundancia, el año de la revelación, el año del reposo, el año del renuevo, el año de la reconciliación, el año de la recuperación. Luego este año estuvimos en el año de la reivindicación, el año pasado, y ahora se proclamó, hermanos, el año del reconocimiento. Y entonces hay gente que, como no entiende el detalle, no entiende esta situación de las proclamas, pues ataca y habla cosas, pero pues sin saber, sin conocer. Entonces, yo quiero ayudar, no quiero convencer, porque el que convence, perdón, hermanos, el que convence es el Espíritu Santo. No pretendemos convencer a nadie, solo explicar. Y el que tiene oídos que oiga, y el que tiene entendimiento, pues que entienda. Y al que el Señor tenga misericordia, le revele su palabra. Entonces, ¿qué es una proclama, hermanos? Según la Biblia, la palabra proclama viene de la palabra queruso, del numeral GES 2784 del diccionario Strong, del diccionario Tuggy
y en el diccionario Swanson. Estos diccionarios, hermano, usted lo puede conseguir si usted baja a su computadora o a su celular el programa llamado eSword, E-SWORD, ¿sí? Ahí le voy a pedir a la hermana que lo anote. Es E mayúscula guión SWORD, ¿sí? Entonces, eSword es un programa para que nosotros podamos estudiar más a profundidad la palabra del Señor. Hermanos, Dios ha permitido que aquellos que se preparan, ¿verdad? Y que estudian la palabra del Señor, tengan hoy herramientas actualizadas, hermanos. Gracias a Dios por la Biblia en papel, pero tenemos hoy, hermanos, una gran cantidad de Biblias y de traducciones digamos que, hermanos, de las copias de los originales, pero, hermanos, de manera que debemos nosotros estudiar la palabra del Señor, y como dice la misma Biblia, ¿verdad? La suma de tu palabra es verdad. Cuando nosotros comparamos diversas versiones, podemos llegar a se complementan pues esas versiones, de manera que podemos encontrar un mensaje claro, hermanos, de lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, pero ¿qué es proclamar? ¿Qué es proclamar? En la Biblia, en esos diccionarios, hermanos, la palabra proclamar dice que es proclamar en público, predicar en público, específicamente predicar o anunciar una verdad divina. Es predicar el evangelio. Eso está en estos diccionarios Strong, Tuggy y Swanson. También, hermanos, proclamar es pregonar, es publicar, es ser un heraldo o divulgar una noticia, dar a conocer una noticia o un evento. También es anunciar algo que tiene calidad de oficial, ¿sí? Una persona que proclama no puede proclamar cualquier cosa. Cuando se habla de una proclama profética, no estamos hablando de alguien que se le ocurrió, ¿verdad? Y dio como algunas personas dicen, una palabra profética, pero nosotros no le llamamos palabra profética a alguien que está diciendo algo que no está basado en la palabra, o a lo mejor sí, pero que está saliendo por inspiración. Puede ser una profecía. Pero la palabra profética más segura es todo lo que está dentro del compendio de los 66 libros que es la Biblia. Entonces, hermanos, a eso le llamamos palabra profética. Y de allí surge la proclama profética. Espero que usted me esté entendiendo. Entonces, por eso es que es anunciar algo que tiene calidad de oficial. No podemos proclamar algo que Dios no ha dicho en su palabra. Es una prédica destinada, hermanos, a persuadir o a instar, pero también a advertir sobre la necesidad de acatarse o de obedecer a nuestro Dios. De aquí, hermanos, estuvimos viendo, ¿verdad?, que de la palabra profética más segura surgen muchas proclamas. Las proclamas, hermanos, la Biblia está llena de proclamas, llena de anuncios, llena de mensajes que es importante que nosotros tengamos una idea de ello. Aquí tengo textos en este pequeño, digo pequeño porque no cabrían todas las proclamas que hay en la Biblia en un esquema. Tal vez sí, tal vez no tengo la capacidad para escribirlas de una forma que queden en un esquema. Entonces, pero sí la palabra profética más segura, que es la Biblia, proclama, hermanos, un tiempo nuevo. Eso lo vamos a ver, o ya lo vimos el sábado. Proclama arrepentimiento, buenas nuevas al mundo, poder de Dios, liberación
testimonio público, buenas nuevas antes del fin, proclama mensaje y señal con señales, proclama un mensaje urgente, proclama la gracia de Dios, proclama el reino de Dios, proclama, hermanos, congruencia entre la vida práctica y el mensaje, proclama una palabra de fe, proclama una palabra de locura, porque hay gente que dice, esos están locos, ¿qué están proclamando? Y como no entienden, sus oídos no están circuncidados todavía, ni su corazón, entonces ellos lo que no entienden lo descalifican. Entonces, hermanos, la palabra profética más segura, que es la Biblia, proclama, eso de la palabra profética más segura, usted lo puede ver en 2 de Pedro capítulo 1, verso 9. 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. ¿Ok? Y también esa palabra proclama esfuerzo y propósito. Proclama promesas seguras. Proclama un mensaje verdadero, un mensaje revelado, porque no es lo mismo, hermanos. La Biblia está llena de palabra de Dios, logos, pero la palabra revelada, la palabra rema, hermanos, es una palabra que está dentro de la palabra logos. Tiene que haber un pie de imprenta, hermanos, para la palabra revelada, y esa es la palabra logos, la Biblia escrita. Pero la misma Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, el logos es importante, pero el rema, como cuando el Señor le dijo a Pedro, tira la red otra vez, tiren la red. Y él dijo, pero Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada, pero en tu palabra, en la palabra que tú nos estás dando, que es el rema. Si usted investiga en los libros o en estos diccionarios que estamos presentándole, el diccionario Strong, Swanson, el diccionario Tuggy, el diccionario Chávez, va a encontrar que dice esa palabra es la palabra rema, no logos. Y esa palabra rema es la palabra revelada. ¿Ok? Un mensaje revelado. Y también una circuncisión, hermanos, se proclama una circuncisión espiritual y se proclama un mensaje de buena voluntad. Entonces, todo esto lo quiero explicar más o menos con la ayuda del Señor para que usted y yo podamos entender el asunto de las proclamas. Entonces, ya vimos que se proclama un tiempo nuevo, se proclama arrepentimiento, un cambio de mentalidad, se proclama buenas nuevas al mundo y se proclama poder de Dios y liberación, y también se proclama que debemos dar testimonio público. Todas estas proclamas tienen ese propósito. Entonces, ahora, las proclamas, hermanos, son buenas nuevas antes del fin. Así que vamos entonces a comenzar, pero yo tengo el sentir de saludarles este nuevo año y no solamente desearles felicidades, hermanos, sino nuestra oración es que usted sea bendecido en el nombre del Señor. Tenemos aquí a la hermana Laila Ochoa Márquez, Dios le bendiga. Hermana Ramiro Estuardo Velázquez, Dios le bendiga. William Hernández, Dios me lo bendiga. William Salinas, Dios me los bendiga a todos ellos. Y entonces, la palabra profética más segura proclama buenas nuevas antes del fin. Y vamos a ver entonces en Marcos capítulo 13, verso 10. En la Biblia latinoamericana dice, porque primero el evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Fíjese bien, lo que va a ser proclamado es el evangelio. Buenas noticias. Hermanos, las buenas noticias es que Cristo ya pagó por nosotros y nosotros no tenemos que pagar para ser salvos. Ya Él murió por nosotros. Debemos esforzarnos, debemos buscarlo, debemos batallar, debemos
pasar el desierto, pero ya Cristo nos hizo libres. Ya Él pagó por nuestra libertad. Entonces, dice la traducción lenguaje actual aquí en esta parte de abajo: antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra deberán anunciarse las buenas noticias del reino. Entonces, las proclamas tienen el propósito de que el evangelio sea llevado a toda la tierra antes del fin, antes de que venga el día malo y terrible, antes que venga el día de Jehová. Y el día de Jehová, hermanos, no es la venida del Señor. El día de Jehová es la gran tribulación. Entonces, antes que venga ese tiempo, tiene que ser proclamado. Y fíjese que esta versión traduce la palabra anunciar como proclamar. Entonces, las proclamas, ¿de dónde salen? Hay gente, perdón, no voy a decir nada fuerte, pero hay gente que, como no entiende esto, no solamente descalifica, sino agrede. Agrede con palabras, agrede diciendo que no somos, que estamos errados, que nos vamos a ir al infierno, que vamos a entregar cuentas a Dios, y todos tenemos que entregar cuentas a Dios. Pero no estamos saliéndonos de la palabra. Al contrario, le estamos tratando de explicar al mundo, pero no solamente, no al mundo, sino a los hermanos, aquellos que conocen la Biblia o que han leído algo de la Biblia, pero que no han profundizado y necesitan saber, porque se quedan con esa situación y pueden ser de alguna forma, hermanos, condenados si quieren. Pueden atraer sobre sí alguna situación, hermanos, que nosotros no estamos deseando. Entonces, la palabra profética más segura tiene proclamas, y las proclamas tienen el propósito de anunciar buenas noticias. Amén. Es un mensaje con señales. También las proclamas tienen un mensaje, pero van acompañados con señales. Primero, el mensaje, y las señales siguen el mensaje. No es al revés, mis hermanos. No es las señales primero y después el mensaje, o las señales sin mensaje. Marcos 16:20 en la Biblia BIN 2011 dice: y ellos salieron y proclamaron en todas partes. El maestro actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con las señales que seguían. ¿A quién seguían las señales? Al mensaje. Las señales siguen el mensaje. La palabra de Dios es proclamada en todas partes, y el Señor actúa por medio de sus siervos y va confirmando el mensaje con las señales. Pero cuidadito, ¿verdad? Porque también, hermanos, hay ministerios en el tiempo que vivimos que no, tal vez no vengan de Dios, no sé, ¿verdad? Donde se le da más importancia a las señales que al mensaje. Y primero es el mensaje. No importa si aquella persona brinca 3, 4 metros y se mantiene en el aire mientras está orando por los enfermos, o corre o hace tantas cosas. Se levantan paralíticos, no sé, tal vez haya resurrecciones. Pero si esa persona no está predicando la palabra correctamente trazada, hay que tener cuidado con ese mensaje. Porque la palabra de Dios, hermanos, debe ser confirmada. Primero, el mensaje debe ser predicado y las señales van a seguir esa palabra. Entonces, Marcos capítulo 16, verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo pregunto, ¿quiénes creen? ¿Usted cree a la palabra profética más segura? ¿Usted cree en el Señor? Las señales le van a seguir. Van a seguir, hermanos, ¿a quiénes? A los que creen. ¿En qué creen? En la palabra profética
más segura, en lo que proclama la palabra de Dios. Si usted cree que el Señor puede echar fuera a los demonios porque está basado en la palabra de Dios, usted no tiene, ¿verdad?, que llamar al pastor. Pastor, acá hay un endemoniado, venga a orar por él. No, usted échelo fuera en el nombre del Señor. Usted ore, usted reprenda. Tiene la autoridad si cree. Amén. Y si no cree, entonces sí, verá, eche un fonazo a un pastor o a un servidor y vamos. Pero si cree, usted empiece. Yo me acuerdo cuando el primer pastor que el Señor me permitió tener, hermano, le agradezco mucho al Señor por ese pastor, porque él me empezó a dar la oportunidad de predicar, y cuando había algún endemoniado nos mandaba a llamar, y allá íbamos, hermano, con miedo, ¿verdad?, temblando los pies, y porque se siente horrible. Pero ahí, hermanos, el Señor nos fue capacitando. Así que no tenga miedo. Aunque su piel y su cuerpo tiemble, usted tiene la autoridad de parte del Señor contra los demonios. Dice la Biblia: y hollaréis serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Entonces, dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y hermanos, eso de hablar nuevas lenguas tiene que ver dentro del contexto del bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas, hermanos, que están relacionadas, pero que no es lo mismo. El bautismo en el Espíritu Santo es primero, y de ahí tenemos que seguir siendo llenados constantemente, continuamente con el Espíritu Santo. Y debemos hablar en lenguas. Es como una señal de que estamos bautizados con el Espíritu Santo. Marcos 16:18 dice: tomarán en las manos serpientes. Pero no es que vamos a andar buscando serpientes para agarrarlas como aquel pastor, creo que era de Estados Unidos, no recuerdo si era en Virginia, pero o en alguna parte del mundo, perdón que sea así ambiguo la información, pero ese pastor hacía cultos en donde agarraba culebras y las tenía él en la mano, se las ponía en el hombro, hasta que lo mordió una serpiente, y lo mató. Se había salvado de varias. Entonces, no se trata de andar buscando, ¿verdad? Como el que dijo: aquí ando en el mundo, ando en el baile, buscando una tentación para vencer, decía. No tenemos que buscar serpientes. Hace poco a mi esposa, me voy a permitir contarlo porque fue algo, la verdad fue algo tremendo. Mi esposa estaba en la parte del corredor, y ahí tienden a veces ropas. Y entonces, casi entre un pantalón de un servidor, hermano, se había metido una culebra. Y acá en Tabasco hay diferentes tipos de culebras, pero hay una culebra que es una de las más venenosas, llamada nauyaca. Y entonces ahí estaba esa culebra. Mi esposa, al agarrar la ropa para bajarla, agarró la culebra con la mano. Lo tremendo es que la culebra no la picó, no la mordió, perdón. Las culebras no pican, muerden. Lo que pica es el chile. Y entonces, hermano, cuando ella siente, hermano, la culebra en su mano, o esa sensación de una piel rara, entonces la azotó contra el suelo. En cuestión de segundos, si quiere. Pero hermanos, las culebras son ágiles. Y entonces la culebra quedó, no sé cómo decirlo, en un letargo, con el golpe quedó ahí aturdida, gracias. Quedó aturdida, y entonces se pudo matar a la culebra. Pero tomó en las manos la serpiente. Como el caso de ¿cómo se llama? De Pablo. O sea que la hermana Pablita. Te quiero mucho. ¿Viste? Pero el hermano Pablo, el apóstol, agarró, hermanos, y empezó para hacer un fuego, empezó a agarrar ramas
y entre las ramas había una culebra venenosa. Y cuando la agarró una rama, se le prendió de la mano la culebra. Y hermano mío, todos esperaban que se muriera. A la que se murió fue la culebra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle, hermanos? Que el Señor está con su pueblo, pero estas señales van a seguir a los que creen. Sobre lo de Pablo usted lo puede investigar, ¿eh? Voy a continuar. Dice, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿Qué estamos proclamando, hermanos? Un mensaje con señales. Estas son señales. Mire, antes de comer y antes de beber algo, debemos orar al Señor. Porque esta señal no se cumpliría si no estamos orando. Perdón. Usted no sabe qué puede ser, qué puede haber en un repollo. Como lo que pasó con una familia que alguien hizo un repollo y dentro de ese repollo había un animal venenoso. Y lo sirvió. Y lo comieron. Y murieron envenenados. Como esa hay muchas historias. Aquella hermana, me acuerdo que una hermana me dice, ay hermano, hice mole. Pero fíjese que hoy que fui ayer comimos, pero hoy que fui a agarrar de lo último que quedaba, pego doy, ¿cómo se dice? La cucharada y encuentro que tenía una salamandra en el fondo. Y yo dije, qué bueno que no me invitó a comer la hermana. Pero mis hermanos, tenemos que orar antes de comer. Ese es por una parte. Por otro lado, la carne, las verduras, las frutas, todo eso, hermanos, ya hoy está, ¿cómo decirlo? Está alterado genéticamente. Aparte de las aguas negras con las cuales riegan esas plantaciones y aparte de los químicos que le ponen, hermanos, al ganado, a las gallinas, a los pollos, al puerco, a todo. Entonces nosotros tenemos que orar. Ha habido gente que tal vez, hermanos, nos han querido hacer daño enviándonos comida tal vez envenenada o tal vez hechizada, embrujada, y necesitamos orar antes de comerla. Y esas señales le seguirán a los que creen. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Este es un año en el que Dios se va a manifestar de una manera poderosa por medio de nosotros, ya que el Señor, hermanos, nos ha dado una palabra de parte de la Biblia, pues, una palabra que, hermanos, que habla de una doble porción de su Espíritu en nosotros. De manera que este es el tiempo en que usted tiene que reconocer que Dios nos ha dado y le ha dado a usted también autoridad. Tenemos que reconocerlo. Este es el año de reconocimiento. No del reconocimiento, de reconocimiento. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, es un abanico de posibilidades y de mensajes que necesitamos ir desglosando a lo largo del año con la ayuda del Señor, pero que, hermanos, esto que le estoy mencionando ahora está dentro del reconocimiento. Debemos reconocer que la palabra del Señor es la palabra profética más segura y que si nosotros creemos en ella, una doble porción se va a manifestar en nuestra vida. La palabra profética más segura, hermanos, proclama un mensaje urgente. No es un mensaje que podríamos decir, ya luego comparto el mensaje con alguien, luego. Ahora no, hermanos, ahorita por medio del Facebook, por medio del WhatsApp, usted puede mandar un mensaje a alguien que el Señor ponga en tu espíritu. Ahora el Señor, ahora cada uno de nosotros, hermanos, se activa en el nombre de Jesucristo. Yo creo eso, hermanos. Creo que por medio de los ministros el Señor nos está enviando bendiciones, y como el pastor es puerta de las ovejas, entonces yo accedo
doy permiso, hermanos, permito en el nombre del Señor que todas esas bendiciones vengan a nosotros, esa doble porción, y que nosotros podamos, hermanos, presentar, entregar el mensaje de parte del Señor a aquellos que lo necesitan. Es un mensaje urgente. No podemos posponerlo. No lo podemos dejar para otro año. No podemos decir, hermano, luego lo voy a predicar. No, este es el tiempo. Amén. Hoy, mire, el Espíritu Santo te va a guiar, iglesia, y vas a reconocer la guianza del Espíritu Santo en tu vida. Y va a ser tan fuerte que vas a tener que mandar a alguien, ¿sabes qué? Manita o manito, como decimos aquí en México. Quiero decirte que el Señor tiene un propósito contigo. Te llamo o te marco o te mando este mensaje de audio o escrito para decirte que el Señor quiere salvarte. El Señor, hermano, tenemos a la mano. No tiene usted que ir hasta su casa. Ahora, si te dice, ¿sabes qué? No quiero nada con eso, no me hable de él. Ok. A mí en un grupo precisamente de aquí de mi colonia, yo estuve mandando videos y estuve mandando mensajes, y de pronto alguien me dice, oiga, y va a seguir mandando siempre eso, porque la verdad es que yo no tengo muchos megas, y empezaron ahí, y yo dije, no quiero problemas. Si no quieren la palabra, ok. Tal vez en otro momento el Señor abra puertas, pero el que quiera, a ese se le va a predicar la palabra. Pero es un mensaje urgente. Mire, Hechos 9:20 en la Biblia, Dios habla hoy, en la versión 2002, dice, Saulo comenzó enseguida. Eso me llamó la atención mucho, porque dice, comenzó enseguida a proclamar en las sinagogas de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero enseguida, convirtiéndose y predicando. Como decíamos la otra vez acerca del bautismo, matando y salando. Es que el apóstol usa eso y me llama la atención porque, pues sí, bueno, si no lo tomamos a mal esas expresiones, a mí me parecen, pues que sí nos ilustran. Tal vez no sean las más adecuadas, pero, por ejemplo, viendo el payaso y soltando la risa, dice igual, ¿no? O cayendo el muerto y soltando el llanto. Entonces, cuando alguien se convierte al Señor, enseguida debe predicar la palabra. Es un mensaje urgente. Yo le reparto folletos, usted inmediatamente compártalos. Se los mando por el WhatsApp. Compártalo, mi hermano. Comparta el link. ¿Qué le cuesta? Entonces, hermanos, es que no sé, pastor. Aprenda. Aprenda, hay cosas que aprendimos, hermanos, en la vida y que no sabíamos. Todo se puede aprender con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, Saulo comenzó enseguida, inmediatamente, bien pronto, al instante, dice el diccionario Strong. La Biblia DA dice inmediatamente, inmediata mismo. La nueva traducción Arca Fernández dice bien pronto. Entonces, mis hermanos, ¿qué esperamos? La gente va a reconocer el mensaje de Dios este año. Este es el año de reconocimiento. La gente va a decir si es cierto lo que tú dices, porque van a mirar lo que está sucediendo en el mundo y van a entender que el Señor los está hablando. La palabra profética más segura, que es la Biblia, proclama la gracia de Dios. Tenemos que compartir la gracia de Dios. Hechos capítulo 15, verso 20, en la Biblia Martín Nieto dice, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de las fornicaciones, de comer sangre o carne de animales ahogados. Dice el verso 21, pues en cada ciudad hay desde antiguo quienes leen y proclaman la ley de Moisés los sábados en la sinagoga. O sea, sobre Moisés y la ley ya hay gente que proclama mucho. Ahora dicen los apóstoles, hay que proclamar
un mensaje de gracia. Porque Jesucristo vino a darle fin, hermanos, a la ley. Vino a cumplirla porque no la cumplían. Vino a cumplirla porque Él es lo real y lo verdadero. La ley y las figuras que usaban eran sombra de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, eso de la sombra ya lo hemos explicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos? No podemos ponerle cargas a la gente que viene, hermanos, apenas aceptando a Cristo, como en la iglesia del principio. Se convertían los hermanos en Galacia, en Roma, en Corinto, en diferentes lugares. Y habían hermanos que iban de Jerusalén hacia allá, que eran judíos y que habían estado en la religión judaica y ahora habían aceptado a Cristo, pero iban para confundirlos. Y les iban a decir, mire, ya ustedes aceptaron a Cristo, pero ahora tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que dejar de comer alimentos contaminados, alimentos, ¿cómo se llaman? Inmundos. Y entonces eso trajo muchos problemas a los apóstoles y a la iglesia primitiva. Y entonces enviaron a otros diciendo esto. Puesto que algunos han ido a ustedes, le dijeron, a decirles que deben guardar la ley de Moisés, sin que nosotros los hayamos enviado, no nos queda más que, dice, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de comer sangre o carne de animales ahogados. Es todo. Eso fue lo que dijeron los apóstoles. ¿A quiénes? A los gentiles cristianos. Y nosotros somos gentiles cristianos. Eso fue todo lo que le hicieron. Lo dijeron. Claro, ya cuando aceptamos a Cristo empezamos a aprender otras cosas, pero la ley de Moisés no tiene nada que ver con el evangelio. El pacto de la ley es una cosa para Israel, pero el pacto de la gracia es para el pueblo de Dios y para todo lo que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Le guste o no le guste a los amigos y hermanos adventistas. Hermanos, la palabra profética proclama el reino de Dios. De eso se trata, la proclama. El reino de Dios. Hechos 28:31 en la Biblia latinoamericana dice, hermanos, proclamaban el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús el Señor. Y nadie le ponía trabas. Entonces, el apóstol Pablo proclamaba el reino de Dios. Nosotros no proclamamos nuestro propio reino, hermanos. No estamos proclamando a Ebenezer, no estamos proclamando al apóstol Sergio Enríquez, aunque lo respetamos y es mi pastor, pero estamos proclamando el reino de Dios. Jesucristo quiere venir y entrar en tu corazón y tomar el trono de tu corazón y que el yo sea erradicado, hermanos, que el yo muera, que mueras al mundo, al pecado, a la carne, que el viejo yo, hermanos, el hombre viejo muera y que ahora Cristo viva en ti. De eso se trata el reino de Dios. He aquí que el reino de Dios está aquí en medio de nosotros. Dijo el Señor, si alguien viene predicando y proclamando y diciendo, el reino de Dios está allá, el reino de Dios está acá, no le crean, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Aquí. Jesucristo está aquí. Cuando alguien acepta a Cristo, ahí está extendiéndose el reino de Dios. Cuando alguien es liberado de demonios, ahí se está manifestando el reino de Dios. Cuando alguien, hermanos, una familia es liberada y se empieza otra vez a unificar, hermanos, y a integrar, ahí está el reino de Dios obrando. Dios está, hermanos, ministrando la vida de las personas y eso es el reino. Es que
como dijo el Señor, cuando ustedes oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. ¿A dónde? Al corazón mío. Así debemos orar: venga tu reino, Señor, implanta tu reino en mi corazón, en mi mente, en mi vida, que yo me rija por las normas del reino de Dios y no del mundo. Que mi familia, que mi esposa, que mis hijos, que aquí en mi hogar, Señor, seas tú el que reines. Entonces eso es lo que proclamamos. Y el año del reconocimiento, hermanos, la gente va a reconocer a Cristo como su Rey. Hay un canto por ahí que no me recuerdo, pero me viene ahí a fugaz, así, de una manera así, nublada. Me parece que dice: debemos ver, queremos ver a Cristo como Rey, algo así. Pero tenemos nosotros que proclamarlo. Y entonces la gente va a reconocer a Cristo como el Rey. Ahora, las proclamas, hermanos, tienen el propósito de que sea congruente. Las proclamas van a tener su cumplimiento en nuestra vida, porque es la palabra de Dios. Hermanos, déjenme organizar los pensamientos, las ideas. Se van a cumplir las proclamas en nosotros cuando nuestra forma de vida sea congruente con el mensaje que predicamos. No podemos predicar una cosa y vivir de otra forma. Si hablamos de reconocimiento, como es la proclama de este año, entonces, hermanos, debemos nosotros mismos reconocer al Señor. Reconocer quiénes somos en Cristo. Romanos 2:21 dice en la Biblia BM: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, si enseñamos la palabra, uno tiene que ser ministrado primero por esa palabra. Tiene uno que ser enseñado por esa palabra. No puedo, hermano, ser, ¿verdad? Alguien que le diga a alguien: mira, tienes una paja en el ojo, y yo traigo una leña, una viga en el ojo. Entonces, si enseñamos, tenemos nosotros que aprender también. Y luego dice: tú que proclamas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Entonces, ahí está hablando de congruencia. Mire, la traducción lenguaje actual dice: pero, ¿cómo puedes enseñar a otros? ¿O cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? Aquí hay algo importante, hermanos. Necesitamos en la iglesia gente que sean discipuladores. Pero necesito que esos discipuladores quieran aprender. No puedo tomar gente en la iglesia que vaya a predicar y ponerlos a predicar si primero no aprenden. No puedo poner a alguien a ministrar la ofrenda si no ofrenda, si no diezma. No puedo poner a alguien, hermanos, a ministrar la alabanza si él mismo no alaba. Entonces dice: ¿cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Entonces la proclama profética, hermanos, tiene el propósito de que nosotros seamos congruentes con ese mensaje, que nuestra vida práctica. Ahora, hermanos míos, llevamos 45 minutos, pero espero yo terminar acá, ¿sí? Entonces, una palabra de fe, ¿sí? Romanos 10:8 dice la Biblia Castilian. ¿Perdón? ¿Tenemos problemas? Diga. Ok. Romanos capítulo 10, verso 8. Hermanos, y con esta vamos a ir cerrando porque ya es la última. Es también una palabra de fe, hermano. Una proclama es una palabra de fe. Está basada en la Biblia. No está basada en un sueño, en una, ¿cómo decirlo? En una pensada o en una fumada del apóstol o de los hermanos que proclaman. No. Es una palabra basada en la palabra de Dios y que nosotros debemos creerla, porque no está
inventada, no es un eslogan, hermanos, no es un lema humano, sino es una palabra de fe. Romanos 10:3 dice en la Biblia Castilian: ¿qué dice pues? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de la fe que proclamamos. Hermanos, algunos pueden decir, hermano, este año de la restitución o de la reivindicación, yo no fui reivindicado de nada. Tal vez porque no lo vio, ¿verdad? Pero yo sí lo vi. Yo sí he visto la reivindicación del Señor este año que pasó, pero no solamente este año que pasó, sino que cada proclama, hermanos, sigue vigente hasta el tiempo de hoy, porque es palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, la palabra de la fe es proclamada. Mis hermanos, creamos esta palabra, creámosla. Se ha proclamado pues este año el año sino de reconocimiento. Así que pues el Señor nos ayude y nos agarre confesados. Vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Dios mío, permite que este año podamos entender tu palabra o esta proclama a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hay un video que hice, pero estoy indeciso de que usted lo escuche. Pero bueno, por algunas situaciones vamos a terminar aquí. Que Dios le bendiga. Que Dios nos guarde.